¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Lorenzo Sandoval Aragón, de la Universidad de Guadalajara, y quiero presentarles la ponencia que he sometido para su presentación en este congreso: la restauración sociológica en Francia contra el legado de Bourdieu. ¿Cómo organizar una resistencia desde América Latina? Esta ponencia analiza brevemente las condiciones adversas que enfrenta la ciencia sociológica en Francia contemporánea, que caracterizo como una restauración sociológica. En contra de lo que uno pudiera creer, a partir de la difusión que ha conocido la obra de Bourdieu en los países latinoamericanos y sobre todo del Cono Sur, y especialmente en Brasil, en el propio país de origen no solo no existe un reconocimiento general de la misma, sino que incluso enfrenta una resistencia incluso hostil. Sin embargo, el objetivo de la ponencia es más bien, por un lado, advertir acerca de los peligros de la importación que se puede hacer, incluso involuntariamente, de esta restauración a través de diversos medios, y así, por otro lado, reflexionar sobre las acciones necesarias para contrarrestar los efectos perversos que puede tener en América Latina su recepción irreflexiva y acrítica. En todo esto, es importante advertir también que no se propone un blindaje o protección sectaria u ortodoxa de la sociología de Bourdieu, sino todo lo contrario. Se trata más bien de favorecer la auténtica discusión científica, venciendo las trabas y resistencias nacionales o regionales, así como haciendo valer internacionalmente las contribuciones originales a la sociología desde América Latina. Recientemente en Francia se ha reavivado la polémica en torno a la obra de Pierre Bourdieu. El 11 de enero del 2018, el diario Le Monde publicó un artículo de Marion Rousset titulado Pierre Bourdieu, objeto de ataque y referencia, en el que se lee, cito: en el debate público, el nombre del investigador, muerto en enero de 2002, resurge en cada ataque contra la sociología. Eso es porque él marcó la disciplina. Las querellas alrededor de su obra están a la medida de su importancia. Termino cita. En efecto, a partir del interés que suscitó la publicación de su obra póstuma Sobre el Estado en 2012, el debate resurgió, primero con los ataques al supuesto sociologismo de parte de Philippe Deval en su obra El malestar en la incultura en el 2015, con la crítica al supuesto determinismo por parte de Gérard Bronnet y Etienne Grand en un texto que se llamó El peligro sociológico en 2017, con los reportes hacia el también supuesto discurso militante de parte de Nathalie Einig, en un artículo publicado en Le Debat en 2017. Y concluyendo con el libro, en realidad un panfleto, titulado Pierre Bourdieu, un estructuralismo heroico, de Jean-Louis Fabiani, del 2016, cuyo argumento central es que la sociología de Bourdieu, según él, está inexorablemente condenada a fracasar. Ante semejantes embates también me han surgido defensores, particularmente Marc Joly con su libro Por Bourdieu, del 2018, quien, con base en un profundo conocimiento de la historia de la sociología, hace una fina disección de las pseudocríticas antes mencionadas y les da el mentiz, denunciando al mismo tiempo la existencia de una especie de restauración sociológica en el corazón mismo de las instituciones más emblemáticas de Francia, particularmente la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Restauración que pretende reenviar a la ciencia de la sociología a un estado prácticamente precientífico. Lamentablemente, los agentes de esta restauración o contrarrevolución sociológica gozan del apoyo y simpatías de los poderes establecidos, que históricamente han visto en la sociología una amenaza y ponen a su servicio los medios de comunicación masiva. Tenemos en América Latina el ejemplo de las declaraciones de Bolsonaro en Brasil. La probabilidad de que los libros de Fabiani se traduzcan, por lo menos al inglés, es muy alta, principalmente porque en Estados Unidos es añeja la tendencia a minimizar, tergiversar e incluso copiar, bajo formas apenas admisibles, la obra de Bourdieu. Por aquí quisiera mencionar, por ejemplo, Fabiani ha sido ya invitado a exponer su libro en la Universidad de Columbia y es muy popular, o fue en su momento muy popular, un tweet de Randall Collins en el que éste ensalza el libro de Fabiani.
La réplica de Marc Joly constituye una de las más minuciosas, valientes y objetivas investigaciones en torno a la circulación y recepción de las ideas sociológicas, puesto que Joly lleva a cabo una verdadera disección de los campos de las ciencias sociales y de la filosofía y sus relaciones con el campo de las luchas por el poder, en donde antiguamente jugaba fuerte la religión, además de las luchas intestinas, legítimas e ilegítimas, por ocupar una posición dominante en aquellos campos. Precisa Joly en una entrevista a propósito del libro, cito: claramente lo que me ha parecido problemático es menos el libro en sí mismo que lo ha vuelto posible, a saber, en lo esencial, el giro llamado crítico de la revista Annales, la epistemología llamada weberiana de Passeron, así como el retorno de la filosofía moral y política en sociología orquestada por Boltanski y Thévenot, que han desembocado en esta especie de dogma falsamente conciliador y el contenido difuso que es la filosofía de las ciencias sociales. Termino cita. Ya hace varios años habíamos tenido noticia de esta tendencia retrógrada que metafóricamente intenta poner el marcador en ceros, como solía decir el propio Bourdieu. Me refiero al caso, escándalo, mejor dicho, de Madame Tessier. Cito a Farfán. El 7 de abril de 2001, la señora Elisabeth Tessier defendió en la Sorbona una tesis para obtener el grado de doctor en sociología, dirigida por Michel Maffesoli, titulada Situación epistemológica de la astrología a través de la ambivalencia, fascinación, rechazo de la astrología en las sociedades posmodernas. Termino cita. Farfán analiza a propósito de un artículo de Bernard Lahire en el que éste realiza una crítica contundente al respecto, las condiciones en las que semejante despropósito, la tesis en cuestión, pudo haber sido aceptada, así como toda la polémica que le siguió. Al respecto, Farfán concluyó que todo ese affair no era sino un reflejo del estado que guardaba, cito, el campo académico y cultural francés, en el cual Maffesoli, junto con otras figuras como Baudrillard, Lipovetsky o Bruno Latour, ocupan hoy posiciones de una aparente vanguardia posmoderna, en la que se han perdido, por ser abandonados, la necesidad de los criterios de cientificidad y objetividad para las ciencias sociales y en especial para la sociología. Termino cita. El caso Teissier data de 2001, cuando Bourdieu aún vivía, es decir, de hace ya 18 años. Pero las cosas no han cambiado desde entonces, sino que más bien se han refinado, como nos deja ver el otro caso, el de Fabiani. En efecto, Joly, al hablar de su respuesta al libro de Fabiani, precisa que, cito, de construir el libro de Fabiani es darse los medios de someter a crítica todas esas evoluciones, en gran parte ligadas a los juegos de poder propios de la École, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que, en mi opinión, dice Joly, han hecho retroceder a las ciencias sociales, no solamente sobre un plano epistemológico, por lo demás, sino también sobre aquel, digamos, de la moral científica. Termino cita. Bien, esta tendencia trataría de una auténtica restauración, un tanto una continuación de lo que Serge Audier en su libro El pensamiento anti-68, ensayo sobre una restauración intelectual, publicado en 2008, hablaba de una restauración, digamos, considero que es una continuación de esto, de alguna manera, de un estado previo, precientífico o, peyorativamente hablando, filosófico de la sociología. Esta tendencia, empero, adquiere rostros y diversas aristas. El caso Teissier es, por así decirlo, un extremo, pero existen otras formas, más sutiles, de poner el marcador en ceros, o si no en ceros, por lo menos de hacerlo retroceder bastante. Es el caso, por ejemplo, de la postura adoptada por Alain Caillé, quien cae en un despropósito cuando pretende poseer la interpretación correcta de la teoría del don de Marcel Mauss, descalificando el trabajo de Bourdieu, tachándolo de neomarxista, cuando en realidad Bourdieu es, como afirma el prestigiado historiador de la ciencia Marcel Fournier, un legítimo heredero de Mauss, por lo que, cito, el ataque de Caillé contra Bourdieu resulta aún más infundado, incluso de mala fe. Termino cita. Quisiera mencionar también el caso de un personaje que goza al menos de popularidad en América Latina, Boaventura de Sousa Santos. Como es sabido, Santos ha desarrollado la noción de epistemologías del sur, a partir del cual plantea un programa, una especie de híbrido entre política y ciencia,
o mejor dicho, una filosofía, al cual clasifica como posmodernismo de oposición. Cuando Santos trata de fijar posición frente a la sociología de Bourdieu, renombra a su antojo la noción de reflexividad de Bourdieu como autorreflexividad, y la interpreta en sentido exactamente inverso al que Bourdieu le daba, o sea, un sentido antinarcisista, y obvia el hecho de que éste desarrolló su sociología a partir de sus experiencias en el sur, en Argelia y el Béarn francés, por lo que Bourdieu sería uno de los primeros en desarrollar una sociología desde el sur. Ahora bien, tanto en el caso de Queillet como en el de Santos, puede medirse la potencial influencia de Santos en América Latina si tomamos en cuenta que próximamente en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, será, digamos, homenajeado, así como también Alain Queillet será uno de los conferencistas magistrales. Es muy probable, pues, que aquella restauración llegue pronto a América Latina, si no es que ya está aquí, donde ya de por sí la obra de Bourdieu ha sido desde siempre objeto de tremendos malentendidos y tergiversaciones, privando así a la sociología latinoamericana del enriquecimiento que aquella puede aportarle. Pero concluyamos con los siguientes puntos. ¿Cómo organizar una resistencia desde América Latina a esta especie de restauración? Si caracterizar aquella tendencia anti-Bourdieu, que en el fondo no es sino una tendencia antisociología científica, como restauración, no es exagerado, como se ha visto, ¿por qué no llamar resistencia a un movimiento que la conteste? Al margen de este juego de palabras, lo que interesa ahora es preguntarnos, ¿qué hacer para enfrentar la llegada de esta restauración a América Latina? Por lo pronto se me ocurren algunas acciones. 1. En la formación de los jóvenes sociólogas y sociólogos, incorporar en los currícula el estudio de una epistemología sociohistórica, esto es, el estudio de la historia y la sociología de las ciencias sociales, esto como una alternativa a la enseñanza tradicional de la epistemología, la cual es entendida generalmente en su sentido de filosofía de la ciencia. Esta propuesta se sostiene en la tesis de que la historia y la sociología, o mejor dicho, la sociohistoria de las ciencias sociales, pueden llegar a ofrecer un conocimiento más objetivo y más amplio de la génesis y naturaleza del propio conocimiento del mundo social, de sus teorías y sus métodos, que las perspectivas aún dominantes que no logran emanciparse del todo de la tutela de cierta tradición filosófica. En este sentido, se apuesta por una auténtica ciencia social de las ciencias sociales, cuya forma paradigmática sería la sociología de la sociología. 2. A lo anterior, habría que complementarlo con el estudio del estado actual del campo de las ciencias sociales y específicamente la sociología, tanto en Francia como en el mundo. Es decir, no se trata solo de revisar las novedades editoriales, práctica muy común, sino de analizar las obras en sus condiciones actuales de creación y circulación. Parafraseando Bourdieu, hay que hacer que los textos circulen junto con una reconstrucción crítica de sus contextos. 3. Hace falta fortalecer la lectura crítica y la publicación de revisiones críticas de artículos y libros que vayan más allá de las reseñas editoriales, sobre todo de libros de reciente aparición en otras lenguas, inglés, francés, alemán, etc., antes de su traducción y redistribución. Críticas que naturalmente deberán estar acompañadas de aquella reconstrucción de los contextos en la medida de lo posible. Además del ejemplo de Marc Joly ya referido, existen otros que pueden servir como referente. Están textos de Heilbronn y Steinmetz, por ejemplo. Se podrá consultar en su momento la bibliografía en la versión impresa de mi ponencia, espero. Semejante actividad implica un trabajo no individual, sino colegiado, y a la creación de un sitio especial en Internet sería una propuesta. Nada que no sea actualmente posible y pues, prácticamente gratuito, ¿no? Finalmente, 4, habría que hacer una crítica y una reformulación integral del esquema con el que se realizan generalmente los congresos, volverlos menos verticales, más horizontales. Este congreso es un buen ejemplo y se acerca mucho a lo que propongo. En fin, una vez que se haya discutido y valorado en sí las bases sobre las que he adelantado estas 4 propuestas, creo que serán bienvenidas todas
las propuestas que ustedes puedan hacer. Agradezco mucho su atención. Gracias.